Capítulo 4. Efecto de la rotación sobre la cuota de ganancia. El efecto de la rotación sobre la producción de plusvalía y también, por tanto, de ganancia, ha sido estudiada ya en el libro 2. Podemos resumirla brevemente diciendo que el tiempo necesario para la rotación hace que no pueda emplearse simultáneamente en la producción todo el capital, razón por la cual una parte del capital se halla constantemente inactivo, bien en forma de capital dinero, bien en forma de materias primas almacenadas, de capital mercancías dispuesto para venderse, pero aún no vendido, o de títulos de crédito no vencidos aún. Que el capital puesto en funciones en la producción activa, es decir, en la producción y apropiación de plusvalía, se ve reducido constantemente en esta parte y lo mismo, por consiguiente, la plusvalía producida y apropiada. Cuanto más corto es el período de rotación, menor es también esta parte ociosa del capital, comparada con el capital en su conjunto, y mayor, por tanto, siempre y cuando que las demás circunstancias permanezcan invariables, la plusvalía apropiada. Ya expusimos detalladamente en el libro 2 véanse pp. 277, 293, cómo al acortarse el período de rotación o una de sus dos fases, la fase de la producción y la fase de la circulación, aumenta la masa de la plusvalía producida. Y como la cuota de ganancia solo expresa la proporción entre la masa de plusvalía producida y el capital total invertido en su producción, es evidente que cualquier acortamiento del período de rotación, por pequeño que sea, hace que aumente la cuota de ganancia. Y lo que expusimos más arriba, en la sección segunda del libro 2 respecto a la plusvalía, es también aplicable a la ganancia y a la cuota de ganancia, sin que haya por qué repetirlo aquí. Subrayaremos solamente 2 o 3 aspectos fundamentales del problema. El medio principal para acortar la fase de la producción consiste en aumentar la productividad del trabajo, lo que habitualmente se llama el progreso industrial. Como consecuencia de ella, tiene que aumentar necesariamente la cuota de ganancia, a menos que aumente simultáneamente en proporciones considerables el capital total invertido mediante la instalación de maquinaria más costosa, etc., haciendo que baje, por tanto, la cuota de ganancia, que ha de calcularse sobre el capital en su conjunto. Tal es el caso, indiscutiblemente, de muchos de los más recientes progresos de la metalurgia y de la industria química. Los métodos recién descubiertos por Bessemer, Siemens, Hilgström Thomas y otros para la preparación del hierro y del acero acortan y reducen al mínimo, con un gasto relativamente pequeño, procesos que antes eran muy largos y difíciles. La obtención de la alizarina o materia colorante de la rubia a base del alquitrán de la hulla permite lograr en unas cuantas semanas y con la misma instalación fabril empleada anteriormente para la obtención de materias colorantes derivadas de la hulla, un resultado idéntico al que antes requería años enteros. En efecto, la rubia necesitaba un año para desarrollarse y además había que dejar que las raíces madurasen durante varios años antes de proceder a la coloración. El medio principal para acortar la fase de la circulación es el mejoramiento de las comunicaciones. Los últimos 50 años han operado en este respecto una revolución que solo puede compararse con la revolución industrial de la segunda mitad del siglo pasado. Por tierra, los caminos macadamizados han sido deslazados por el ferrocarril. Por mar, las rápidas y regulares líneas de vapores han hecho pasar a segundo plano la lenta e irregular navegación a vela, y todo el planeta se halla circundado hoy por una red de hilos telegráficos. Es ahora, en realidad, cuando el canal de Suez ha venido a abrir a la navegación de vapor el Asia Oriental y Australia. Una remesa de mercancías que en 1847 necesitaba por lo menos 12 meses para llegar al Asia Oriental, véase libro 2, p. 237, puede arribar hoy a su destino en otras tantas semanas. Los dos grandes focos de la crisis de 1825-1857, Norteamérica y la India, se han acercado de un 70 a un 90% a los países industriales de Europa gracias a esta conmoción de los medios de transporte a que nos estamos refiriendo, perdiendo con ello una gran parte de su capacidad explosiva. El tiempo de rotación de todo el comercio mundial se ha visto reducido en la misma proporción, duplicándose y hasta triplicándose la capacidad de acción del capital interesado. Huelga decir que esto no podía por menos de influir en la cuota de ganancia. Para exponer en toda su pureza los efectos de la rotación del capital total sobre la cuota de ganancia, debemos suponer iguales todas las demás circunstancias que acompañan a los dos capitales comparados entre sí. Partimos, pues, de la hipótesis de que son iguales la cuota de plusvalía, la jornada de trabajo y la composición orgánica porcentual de ambos capitales.
Partamos de un capital A formado por 80C más 20C igual 100C, que, con una cuota de plusvalía del 100%, describa 2 rotaciones al año. Tendremos entonces el siguiente producto anual. 160C más 40V más 40P. Sin embargo, para obtener la cuota de ganancia no referimos estos 40P al valor capital de 200 que describe la rotación, sino al capital desembolsado de 100, con lo cual llegamos al resultado de que igual 40%. Comparemos con este un capital B igual 160C más 40V igual 200C, que operando con la misma cuota de plusvalía del 100%, solo describa una rotación al año. Tendremos entonces que el producto anual es, como arriba. 160C más 40V más 40P. Pero ahora las 40P deben calcularse sobre un capital desembolsado de 200, lo que arroja solamente un 20% de cuota de ganancia, o sea, la mitad de la cuota del capital A. Llegamos, pues, a la conclusión de que, en capitales de la misma composición orgánica porcentual, a base de la misma cuota de plusvalía y de la misma jornada de trabajo, las cuotas de ganancia de 2 capitales se hallan entre sí en razón inversa a sus tiempos de rotación. Si en los 2 casos comparados no coinciden la composición orgánica, la cuota de plusvalía, la jornada de trabajo o el salario, estas diferencias engendran otras en cuanto a la cuota de ganancia, pero estas variaciones no tienen nada que ver con la rotación ni nos interesan, por tanto, aquí en lo más mínimo. Son diferencias estudiadas ya en el capítulo 3. El efecto directo que el acortamiento del tiempo de rotación ejerce sobre la producción de plusvalía y también, por tanto, de ganancia, consiste en que de ese modo se intensifica la acción del capital variable, acerca de lo cual debe consultarse el capítulo 16 del libro 2. La rotación del capital variable veíamos allí que un capital variable de 500 que describe 10 rotaciones al año se apropia durante este tiempo de tanta plusvalía como un capital variable de 5000 que, a base de la misma cuota de plusvalía y del mismo salario, solo gira una vez al año. Tomemos un capital 1, formado por 10.000 de capital fijo con un desgaste anual de 10% igual 1.500 de capital circulante y 500 de capital variable. Supongamos que, a base de una cuota de plusvalía del 100%, el capital variable gire 10 veces al año. Para simplificar el problema, partiremos en todos los ejemplos siguientes del supuesto de que el capital constante circulante gira en el mismo tiempo que el variable, que es en efecto lo que en la práctica suele ocurrir. El producto de este período será así el siguiente. 100C, desgaste más 500C más 500V más 500P igual 1600, y el producto total anual con las 10 rotaciones, será 1000C, desgaste más 5000C más 5000V más 5000P igual 16000. C igual 11.000 P igual 5.000 igual 5.000 sobre 11.000 igual 45, 5.111%. Tomemos ahora otro capital 2. Capital fijo 9.000, desgaste anual del mismo 1.000, capital constante circulante 1.000, capital variable 1.000, cuota de plusvalía 100%, número de rotaciones anuales del capital variable, 5. El producto de cada período de rotación del capital variable será, pues, 200C, desgaste, más 1000C más 1000V más 1000P igual 3200. Y el producto anual total, en las 5 rotaciones. 1000C, desgaste más 5000C más 5000V más 5000P igual 16000. C igual 11.000 P igual 5.000 sobre 11.000 igual 45, 5.111%. Tomemos, finalmente, un capital 3 en el que no entre ningún capital fijo y entren, en cambio, 6.000 de capital constante circulante y 5.000 de capital variable. Supongamos que, a base de una cuota de plusvalía del 100%, este capital describa una rotación al año. El producto total en el año será, según esto. 6.000 C más 5.000V más 5.000 P igual 16.000. C igual 11.000 P igual 5.000 sobre 11.000 igual 45, 5.111%. Tenemos, pues, en los 3 casos la misma masa anual de plusvalía igual 5.000 y, puesto que el capital total es también el mismo en los 3 casos, a saber igual 11.000, la misma cuota de ganancia del 45, 5.111%. En cambio, si en el capital 1 nos encontrásemos con 5 rotaciones anuales solamente en vez de 10, cambiarían los términos del problema. El producto de una rotación sería entonces 200C, desgaste, más 500C más 500V más 500P igual 1700. Y el producto anual. 1000C más, desgaste, más 2500C más 2500V más 2500P igual 8500.
C igual 11.000, P igual 2.500, G igual 2.500 sobre 11.000 igual 22, 8.111%. Al doblarse el tiempo de rotación, la cuota de ganancia queda reducida a la mitad. Por tanto, la masa de plusvalía apropiada en el transcurso del año equivale a la masa de la plusvalía apropiada en un período de rotación del capital variable, multiplicada por el número de rotaciones de estas que el capital describe durante un año. Si llamamos P a la plusvalía o ganancia apropiada durante el año, P a la plusvalía apropiada durante un período de rotación y N al número de rotaciones anuales del capital variable, tendremos que P igual Pn y la cuota anual de plusvalía P igual Pn, como hubimos de exponer ya en el libro 2, capitán 16, 1p. 290. La fórmula de la cuota ganancia igual PV sobre C igual PV sobre C más V. Solo es exacta, naturalmente, cuando el V del numerador sea el mismo del denominador. En el denominador V representa la parte íntegra del capital total que se invierte por término medio en capital variable, en salarios. El V del numerador solo se haya determinado momentáneamente por el hecho de que ha producido y se ha apropiado una determinada cantidad de plusvalía igual P, cuya proporción con el P sobre V representa la cuota de la plusvalía. Solo por este medio se convierte la ecuación G igual P sobre C más V en otra la G igual PV sobre C más V. El V del numerador se determina y precisa en el sentido de que tiene que ser necesariamente igual al V del denominador, es decir, a toda la parte variable del capital C. Dicho en otros términos, la ecuación G igual C solo puede convertirse sin error en la ecuación G igual PV sobre C más V. Siempre y cuando que P represente la plusvalía producida en un período de rotación del capital variable. Si P solo representa una parte de esta plusvalía, la ecuación P igual PV será exacta, indudablemente, pero este V será aquí menor que el V de C igual C más V, por ser menor que todo el capital variable invertido en salarios. Y si P implica más que la plusvalía de una rotación de V, tendremos que una parte de este V o su totalidad funciona dos veces, una vez en la primera rotación y otra vez en la segunda y en la siguiente. El V que produce la plusvalía y que representa la suma de todos los salarios abonados será, por tanto, mayor que el V de la fórmula C más V, y la cuenta resultará falsa. Para que la fórmula de la cuota de ganancia anual sea exacta, debemos poner, en vez de la cuota de plusvalía simple, la cuota de plusvalía anual, es decir, en vez de POPN. Dicho en otros términos, debemos multiplicar la cuota de plusvalía, o, lo que viene a ser lo mismo, el capital variable V contenido en C, por N, es decir, por el número de rotaciones que este capital variable describe. Al cabo del año y entonces tendremos que Pn igual UP sobre C, que es la fórmula para calcular la cuota anual de ganancia. Pero, en la mayoría de los casos, ni el propio capitalista sabe a cuánto asciende en un negocio el capital variable. Hemos visto ya en el capítulo 8 del libro 2 y veremos aún más adelante que la única diferencia que el capitalista percibe como esencial dentro de su capital es la diferencia entre el capital fijo y el capital circulante. Saca de la caja en que guarda la parte del capital circulante que tiene en su poder en forma de dinero, siempre y cuando que no lo guarde en el banco, el dinero necesario para abonar los salarios, de la que saca también el dinero para pagar las materias primas y auxiliares, abonando aquellas y estas partidas en la misma cuenta de caja. Además, aunque llevase una cuenta especial sobre los salarios abonados, esta cuenta registraría al final del año la suma pagada por este concepto, es decir, la suma Vn, pero no el mismo capital variable V. Para averiguar este, necesitaría establecer un cálculo especial, del que pondremos un ejemplo a continuación. Tomaremos como base de él, la fábrica de hilados de algodón descrita en el libro 1, p. 177s, con sus 10.000 usos mule, dando por supuesto que las cifras indicadas para una semana del mes de abril de 1871 son válidas para todo el año. El capital fijo invertido en maquinaria era de 10.000 libras esterlinas. El capital circulante no se indicaba. Supongamos que sean 2.500 libras, cifra bastante alta, pero justificada por la hipótesis, obligada siempre en estos casos, de que no media ninguna operación de crédito, es decir, de que no se emplea de un modo permanente ni transitorio ningún capital extranjero. El producto semanal se hallaba formado, en cuanto a su valor, por 20 libras esterlinas para desgaste de maquinaria, 358 libras de adelanto de capital constante circulante, alquiler, 6 libras. Algodón, 342 libras esterlinas. Carbón, gas, aceite, 10 libras esterlinas, 52 libras de capital variable, invertido en salarios, y 80 libras esterlinas de plusvalía. Es decir,
20C, desgaste, más 358C más 52V más 80P igual 510. El anticipo semanal de capital circulante era, pues, de 358C más 52V igual 410, y su composición orgánica porcentual 87,3C más 12,7V. Aplicando esto a todo el capital circulante de 2.500 libras esterlinas, da 2.182 libras de capital constante y 318 libras de capital variable. Y como el desembolso total de salarios al año son 52 veces 52 libras esterlinas, o sea, 2,704 libras, resulta que el capital variable de 318 libras esterlinas describe casi exactamente 81,2 rotaciones al cabo del año. La cuota de plusvalía es 80, 52 igual 153, 11.113%. A base de estos elementos calculamos la cuota de ganancia, sustituyendo en la fórmula Pn igual UP sobre C las letras por los valores correspondiente. Igual 15.311, 13, N igual 81, 2, V igual 318, C, igual 12.500, o sea, igual 153, 11, 13 por 8 medio por 318 sobre 12.500 igual 33, 27%. La prueba de esto la hacemos mediante el empleo de la simple fórmula igual P sobre C la plusvalía total o la ganancia durante el año. Asciende a 80 por 52 libras esterlinas igual 4.160 libras esterlinas, lo cual, dividido entre el capital total de 12.500 libras, da casi, como arriba, el 33,28%, una cuota de ganancia enormemente alta, que solo se explica por las circunstancias momentáneas, extraordinariamente favorables, precios muy bajos del algodón y precios muy altos de los hilados, y que en realidad es seguro que no rige durante el año entero. En la fórmula Pn igual UP sobre C, Pn es, como queda dicho lo que en el libro 2 llamamos la cuota anual de plusvalía. Representa, en el caso anterior, 15.311.113% x81,2, o sea, exactamente, el 13.079.113%. Por consiguiente, si ha habido un hombre de bien que se ha llevado las manos a la cabeza ante el ejemplo puesto en el libro 2 de una monstruosidad de cuota anual de plusvalía del 1000%, se tranquilizará ahora tal vez ante el ejemplo, tomado de la práctica viva de Manchester, de una cuota anual de plusvalía que rebasa el 1300%. Esta cuota de plusvalía no constituye nada raro en épocas de gran prosperidad, aunque hay que reconocer que estas épocas hace ya mucho tiempo que no existen. Digamos de pasada que es este un ejemplo de la composición efectiva del capital en la gran industria moderna. El capital total se divide en 12.182 libras esterlinas de capital constante y 318 libras de capital variable, lo que suma 12.500 libras esterlinas. O sea, en tantos por ciento, 971, 2, C más 21, 2, V igual 100 C. Solo la 40ª parte del total se destina al pago de salarios, pero con una rotación de más de 8 veces al año. Son pocos, indudablemente, los capitalistas a quienes se les ocurre hacer estos cálculos acerca de sus propios negocios. Por eso las estadísticas silencian casi en absoluto la proporción entre la parte constante y la parte variable del conjunto del capital social. El censo norteamericano es el único que indica lo que puede indicar, en las condiciones actuales, la suma de los salarios abonados y de las ganancias obtenidas en cada rama industrial. Y aunque estos datos son muy dudosos, pues no tienen más base que las indicaciones no controladas de los propios industriales, son a pesar de ello altamente valiosos, y constituyen la única documentación de que disponemos sobre este problema. En Europa somos demasiado delicados para pedir a nuestros grandes industriales que nos hagan semejantes confidencias. F.E.